Yo les pedí que pudiéramos hablar de este tema, en especial porque es un tema en el que me ha interesado mucho. No sé si se pueda ver el monitor o no se puede. No, pero bueno, sigamos ya, ahora sí. Por favor, vean mis conflictos de interés. Y en el contenido de esta charla va a tener voy a abordar primero un caso clínico que pudiera ser no muy típico, el panorama global, los cambios biológicos, un poco de hueso y tratamiento antirretroviral, los síntomas de la menopausia y algunas interacciones con tratamiento antirretroviral, los aspectos psicosociales, conclusiones y perspectivas. Entonces, empezaré con el caso clínico de María Teresa, que tiene 51 años y acude a urgencias porque se cayó desde su propia altura y tiene incapacidad para deambular, dolor intenso, acortamiento de extremidad. Y bueno, ya en el interrogatorio dirigido, tiene amenorrea desde los 46 años, infecciones respiratorias recurrentes, pérdida involuntaria de peso de 4 kilos y pues ha ido a sus atenciones médicas con regularidad, principalmente al ginecólogo, y no le han dado un diagnóstico específico para las infecciones recurrentes y la pérdida de peso. Entonces ahí en urgencias se aborda, efectivamente tiene una fractura de transtocantérica derecha, tiene un poco de anemia, leucopenia y la creatinina ligeramente elevada, está un poco deshidratada. Y entonces ya que se evalúa todo y se hacen las preguntas, entonces uno se cuestiona, bueno, ¿qué es lo que tiene esta mujer? A lo mejor tiene osteoporosis o osteopenia y efectivamente pues le hacen un DEXA y los índices salen por debajo de lo regular, se considera una osteoporosis severa, con calcio, fosfatasa alcalina un poco elevada, la vitamina D un poco disminuida y el perfil hormonal compatible con que esta mujer se encuentre en la etapa de la menopausia. Se le solicita un VIH porque está en un servicio donde se atiende VIH, esta mujer tiene suerte y porque ha perdido peso, pero en general pues muchas veces las mujeres con estos síntomas que acuden por otra cosa no se les hace una prueba de VIH y resulta positiva. Y tiene una carga viral elevada y tiene 82 CD4, o sea, ya tiene enfermedad avanzada. Entonces, las reflexiones clave para enfocar mi plática serán estas. ¿Cuántas oportunidades se perdieron? Esta mujer acudía al sistema de salud por otras razones y ¿por qué no se consideró que pedirle un VIH antes? ¿No? Y si existen algunas consideraciones para esta mujer que vive con VIH y está en la menopausia, ¿no? Entonces vean, este es el reporte que ustedes conocen muy bien de la ONU-SIDA del 2024 y pues como siempre uno no lee bien las letras pequeñas, no creo que se lea hasta allá, pero bueno, somos de las pocas regiones que la epidemia no solo no está bajando, sino incluso los nuevos casos están aumentando y eso se confirma en el reporte de este año, pero sí que las muertes por enfermedad avanzada en todos los grupos clave sí que ha disminuido casi en un 30%. Pero si ustedes leen lo que dice en este párrafo, dice que los números de muertes relacionadas a enfermedad avanzada han disminuido desde el 2010 en todos los grupos, excepto en mujeres en Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Y entonces esto se viene viene a colación con este caso también y con este hallazgo que nosotros presentamos en la conferencia que acaba de suceder en Kigali, donde en la colaboración de Casanet nosotros vimos si había una diferencia de presentación tardía o diagnóstico tardío entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo
y vean cómo en más de un tercio de las personas en América Latina y el Caribe inician con enfermedad avanzada, sigue siendo muy importante, y 32% de estos iniciadores tardíos son mujeres. Aunque disminuyó en todos los grupos, vean cómo la línea que es en negro, en esta, realmente lo que se ve es que no solamente no ha disminuido, sino parece estar aumentando. Y esto, si lo vemos por grupos de edad, tener mayor edad es uno de los factores para que las mujeres se diagnostiquen en forma tardía. Y entonces ahora pues estamos viendo cómo las personas envejecen con VIH, lo cual ya en este momento parece un privilegio, porque gracias a toda la crisis y los cambios que ha habido en este año, los recortes abruptos, pues sabemos que los programas de prevención y atención en muchas partes del mundo están en riesgo, y que se ha calculado que hasta 4 millones de muertes se pueden adicionar relacionadas a estos recortes para el 2030. Entonces, estamos en un panorama que, si bien hemos ganado mucho porque las personas están envejeciendo, y esto es desde luego una buena noticia, pues por otro lado no podemos negar que esto pudiera estar en riesgo. Actualmente, gracias a la ciencia, 1 de cada 4 personas tiene más de 50 años a nivel mundial. Vean cómo las curvas a mayor edad siguen aumentando. Y miren, estos son reportes de los que se llaman supervivientes, que son personas que tienen más de 30 o 40 años viviendo con el diagnóstico de VIH. Y en México no es la excepción. Vean la curva de personas de más de 40 años, es la negra, la línea negra. Vean cómo sigue aumentando cada vez más. Entonces, ¿a qué se enfrenta una mujer que tiene más de 50 años y vive con VIH? A muchas cosas. La menopausia es uno de ellos, pero también se ha visto que hay un deterioro neurocognitivo. Hay osteoporosis, como ya vimos, comorbilidades están aumentadas, fragilidad, que es como parte de un síndrome geriátrico, y desde luego pues viven lo que viven las personas que ya van envejeciendo, que es el estigma, el viejismo, el sexismo, problemas de sexualidad y problemas de salud mental, menos autocuidado y más aislamiento. Entonces, desde luego, esto viene acompañado de un fenómeno social. Vean este editorial de Lancet que se publicó hace un año, donde cómo socialmente nuestra actitud ante la menopausia tiene que cambiar. Es decir, ¿cuántas veces no nos han gritado a nosotros, menopáusica? Porque te sientes, porque tienes cambios de ánimo, porque dijiste algo inapropiado, porque, en fin, porque ya tienes más edad, ya no estás joven, y todas las mujeres hemos sufrido esa violencia, pero este artículo concluye diciendo: la menopausia tiene una connotación negativa socialmente y ha sido ignorada completamente, ¿no? Y además, la mujer no debería de tener un valor solo hasta la edad fértil, sino al contrario, se debería de ver como una oportunidad de vida donde por primera vez va a tener estabilidad hormonal. Entonces, yo los invito a pensar más allá, porque la ciencia y la agenda de la ciencia se ha parado en muchos sentidos o no ha avanzado en las mujeres que llegan a la menopausia o están en la perimenopausia. Y les voy a presentar algunos datos que pudieran ser de su interés. Vean, los síndromes climatéricos ustedes los conocen muy bien, pero ¿cuántas veces los preguntamos? ¿Ustedes a las mujeres mayores de 50 les preguntan estos síntomas todas las consultas? Levante la mano la persona que diga que sí. Exactamente, ¿no? Entonces, en general, pérdidas irregulares o amenorrea, sudoración nocturna, aumento de peso, cambios de humor, resequedad vaginal, bochornos, y todo eso tiene un impacto en la calidad de vida, en el sueño, en su estado psicológico, etcétera. Esto, desde luego, afecta directamente a la mujer.
Y todo esto tiene una implicación que no es que está menopáusica, sino que es un estado real, sobre todo si se combina con VIH, donde el estradiol ha bajado y esto condiciona una activación inmune aumentada, puede favorecer la replicación viral, puede hacer activar más las células inflamatorias e inmunológicas, como los CD14, CD163, hay mayor translocación bacteriana, hay mayores citocinas aumentadas, ¿no? Entonces hay un estado proinflamatorio y esto se presenta, vean, mucho más temprano en las personas con VIH que en las personas que no viven con VIH, y desde luego si no las identificamos, pues poco vamos a poder hacer por estas mujeres. En general, las mujeres tienen un aumento en la grasa visceral, menor grasa magra. Esto hace que cuando están en la perimenopausia y está cayendo en forma muy importante los estrógenos, hay un aumento del LDL. Ahí es donde está en su máximo riesgo cardiovascular la mujer, y si no lo identificamos, no podemos hacer nada preventivo. Y vean cómo después voy a hablar un poco más de las consecuencias de no tratar. Esto, desde luego, genera también un declive en el estado cognitivo. Tienen el brain fog, que puede ser sumamente molesto e incapacitante para las mujeres, y esto se exacerba si hay coinfecciones y además si hay sustancias, es decir, hay uso o abuso de sustancias, en especial el alcohol. Entonces, el riesgo cardiovascular, ustedes lo saben muy bien, el doctor Beltrán va a hablar de esto en forma muy extensa, tiene que ver con muchos factores que tienen que ver con el virus, con los tratamientos, con la microbiota, que ya se sabe más, con envejecer, con la edad, con el sexo. Todo eso tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Pero las personas que viven con VIH y son mujeres tienen un aumento en el riesgo cardiovascular cuando se compara con sus pares hombres. Vean, esta es una corte de veteranos dividida o estratificada entre personas que viven con VIH y las que no tienen VIH, y el riesgo está sumamente más incrementado a favor de las personas con VIH. Esto ya estamos muy familiarizados con eso. Pero las mujeres, cuando se comparan con los hombres, las mujeres con VIH que se comparan con los hombres, tienen en forma significativa más moléculas proinflamatorias en forma sistémica en muchos estudios. Y también, si las comparamos entre mujeres de la misma edad, pero si viven o no viven con VIH, también tienen marcadores de inflamación y de células T más incrementados entre sí. Entonces, esto hace que no solamente las mujeres más que los hombres, sino las mujeres más las que viven con VIH que las que no. Entonces, por eso no nos debe de sorprender que cuando vemos este tipo de cortes, que son unas cortes de seguimiento de mujeres, la VIS, que es una corte muy bien establecida de mujeres que viven con VIH, con seguimientos muy prolongados y números muy altos, pues vemos cómo, en general, vean cómo a partir de los 40 años, estas diferencias de la comorbilidad se empiezan a ver mucho más pronunciadas a favor de mayor comorbilidad en las personas que viven con VIH y contra las mujeres que no viven con VIH. Entonces, sí que hay mucha evidencia, o cada vez más, al respecto. ¿Qué pasa con el hueso? Bueno, el hueso es una consecuencia de este estado proinflamatorio, porque si bien para todas las mujeres que tienen en descenso los estrógenos hay un riesgo inminente de la pérdida de densidad ósea, cuando viven con VIH esto es mayor, y sobre todo porque en este grupo de personas la coinfección con hepatitis B y C es mayor, muchas de ellas empiezan con pérdida de peso por enfermedad avanzada o malnutrición por enfermedad avanzada o por ser usuarias de drogas intravenosas, muchas condiciones que pudieran poner en riesgo mucho más a las mujeres. Y luego, desde luego,
las comorbilidades. Y cuando llega la menopausia, pues entonces esto, como es la menopausia prematura, pues desde luego esto se exacerba mucho más, y no olvidar pues los antirretrovirales que tienen un papel ahí que también juegan importante. Cuando nosotros vemos este estudio, que son de estos metaanálisis muy grandes en donde se observa la frecuencia de osteoporosis y fracturas, pues vemos que estas son las prevalencias de osteopenia, casi la mitad, osteoporosis casi 15%, fracturas tienen un 21%, fractura de vertebrales 20%, etcétera. Riesgo global de fractura 1.32 cuando cumplen 50 años, etcétera. La osteoporosis es de 17% contra 11% menos cuando tienen menos de 50, pero esto que nos habla, ¿cómo está esto en relación a las mujeres que no viven con VIH? Bueno, pues aquí está una tabla donde en comparación en cohortes así de grandes de personas que viven con VIH y mujeres que no viven con VIH, o sus controles o sus pares, pareados, valga la redundancia, por edad, vean cómo sí es significativamente mayor, excepto tal vez en la cadera. Y pues no olvidar que el tenofovir, el tenofovir que nosotros utilizamos todavía, y no solamente el TAF, somos de las regiones que todavía lo utiliza, en donde vean cómo, si bien este descenso suele ser transitorio, ¿no?, en los primeros meses, hay algunos lugares, como por ejemplo el fémur, donde sí puede ser el descenso persistente en quienes cambian en los primeros 8 años, de acuerdo a este estudio. Entonces es importante identificarlo, para eso lo tenemos que sospechar en la clínica, preguntar, mandarles a hacer los estudios pertinentes para poder hacer una intervención y dar el tratamiento adecuado. Así es que el tamizaje, como está recomendado actualmente, es hacer una densitometría ósea a todas las mujeres que tienen más de 45 años o que ya comenzaron con los síntomas de la perimenopausia, aun cuando uno pensara que la edad todavía no llegan, todavía no tienen 50 años, todavía no tienen amenorreas. Hay muchas mujeres que tienen síntomas, si los busca uno bien, que no están identificados, que si no se los preguntan no los identificamos y no nos permiten entonces tratarlos. Desde luego la mastografía y citología cervical, que ustedes lo conocen muy bien. Ya desde el 2022 la Sociedad Americana de Menopausia ha decretado que por muchos años, casi por 20 años, la sustitución hormonal estaba básicamente proscrita para las mujeres, porque se había encontrado que había más aumento de riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, analizando bien este análisis, que por cierto se publicó en el New England Journal of Medicine, unas mujeres que tienen que ser las mujeres científicas que se dedican a esto, se dieron cuenta que no estaban bien escogidos estos grupos, y que por tanto estas personas que presentaron los eventos cardiovasculares eran personas que tenían riesgo para hacerlo, no estaban bien escogidas en el estudio. Y esto desde luego hizo que por 20 años las mujeres no se beneficiaran del uso de terapia hormonal. Y aquí en su decreto dicen que en aquellas mujeres que pueden iniciar dentro de los primeros 10 años previo a la menopausia, si no tiene contraindicaciones y si tiene síntomas, y esto puede ser de beneficio para la salud ósea, el deterioro neurocognitivo y la salud mental. Entonces, si vamos a decidir hacer el reemplazo hormonal, hay que fijarnos muy bien en las interacciones. Desde luego hay que utilizar estas plataformas donde se puedan utilizar. Realmente los medicamentos que utilizamos actualmente de los inhibidores de integrasa de segunda generación son los que no interaccionan, así es que estamos del lado seguro. Utilizar efavirenz, nevirapina y ritonavir puede hacer que se aumenten un poco los síntomas vasomotores, entonces sí son de las cosas que tenemos que checar. ¿Qué más podemos hacer por nuestras mujeres? Bueno, nosotros
lo que hemos hecho en nuestra clínica es que nos interesó el tema y decidimos hacer un cuestionario para mujeres que tuvieran más de 40 años. Y nosotros tenemos pocas mujeres porque nuestra población generalmente son mujeres, son hombres que tienen sexo con hombres, y tenemos muy pocas mujeres, pero de todos modos nos interesó el tema de ellas y les hicimos un cuestionario para ver si tenían síntomas del climaterio. Y lo que se vio es que de estas 173 que tienen más de 40 años, las entrevistamos y les hicimos preguntas para ver si las tenían. 122 lo contestaron, 82 al menos tenían un síntoma, 82, y el 73% reportó más de un síntoma. Entonces creo que el que busca encuentra, ¿no? Este es de las cosas, de los mensajes que me llevo yo más importantes de haber hecho este pequeño estudio. Y el más frecuente fue amenorrea, seguido de fatiga, alteraciones del sueño, labilidad emocional, sofocos, etc. Y las personas que tenían mujeres con 2 o más síntomas, pues era el 60%. Entonces, realmente las mujeres lo padecen, pero no lo dicen, no lo expresan, no se les da un espacio, no se les pregunta, y esto creo que hace que no sea visible y por lo tanto no se trate. Entonces nosotros somos de estas mujeres solamente una persona estaba recibiendo sustitución hormonal, lo cual nos hace un área de oportunidad muy importante para nuestra clínica para que realmente hacer todo el esfuerzo por tratar a nuestras mujeres de forma apropiada. Y les pongo estas 2 imágenes ya para finalizar, porque una de las cosas que hemos hecho nosotros son programas diferenciados, es decir, programas centrados en las necesidades de las personas, y hacemos 4 días al año solamente para mujeres, las citamos ahí, hacemos consultas especiales, les hacemos Papá Nicolau, las vacunamos, les damos pláticas, les damos charlas de educación, y también empezamos desde hace 3 años con el Día del Adulto Mayor, y creo que esto hemos probado que la retención de las mujeres ha incrementado, y la de los adultos mayores, la satisfacción ha sido muy amplia porque en vez de ir a muchas visitas ese día, les atiende el cardiólogo, el geriatra y el urólogo. Así es que, para concluir, en epidemias concentradas, como en México, las mujeres no se perciben en riesgo ni tampoco sus proveedores de salud. Entonces pierden la oportunidad después de la edad reproductiva de ser diagnosticadas. Entonces muchas de ellas tienen diagnóstico tardío y esto tiene consecuencias. Los adultos mayores que viven con VIH tienen más alta prevalencia de comorbilidades, y la menopausia en las mujeres con VIH probablemente es más temprana y probablemente tiene más síntomas porque tiene mayor inflamación. Y nuestra actitud ante la menopausia debe de cambiar. Hay un área de oportunidad para investigación para todos ustedes que espero que se hayan entusiasmado con este tema, y los enfoques centrados en pacientes siempre va a ser de mucha utilidad y es mucho más agradable para los usuarios. Y con esto quiero agradecer a estas personas que me ayudaron para la presentación, y a ustedes les agradezco su atención. Estos son los volcanes de nuestra ciudad. Esta es una foto que yo tomé. ¿Me queda aquí para las preguntas?